En la página 8 de su folleto aparecen los temas números primos, números compuestos y factorización prima de un número. Esa página la deben leer y analizar detalladamente. Dice que un número primo es el número natural que solamente es divisible entre uno y entre él mismo. Y los números compuestos son divisibles entre más números. Es decir, son divisibles entre uno, entre sí mismos y entre otros números. Vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en esta tablita vamos a clasificar. De este lado vamos a escribir los números que sean primos y de este lado los números compuestos. Veamos, por ejemplo, el número 2. Sabemos que el número 2 surge de multiplicar 2 por 1. No hay otros números que al multiplicarse den 2. Eso quiere decir que el 2 es divisible dentro de 2 y es divisible dentro de 1. ¿Sí? Podemos dividir 2 dividido dentro de 2 de manera exacta y nos da 1. Y podemos dividir 2 dividido dentro de 1 que nos da 2. Entonces, como el 2 es divisible dentro de 1 y dentro de sí mismo, es un número primo. Veamos el número 3. El número 3 puede surgir de multiplicar 3 por 1. Y no hay otros dos números que al multiplicarse den 3. Eso quiere decir que 3 es divisible dentro de sí mismo y es divisible dentro de 1 de manera exacta. 3 dividido dentro de 3 es 1 y 3 dividido dentro de 1 es 3. Como solo se puede dividir dentro de 1 y dentro de sí mismo, es un número primo. Veamos el número 4. El número 4 surge de multiplicar 2 por 2 y 4 por 1. Eso quiere decir que el número 4 es divisible dentro de 2, dentro de 4 y dentro de 1. 4 dentro de 4 es 1, 4 dentro de 2 es 2 y 4 dentro de 1 es 4. Entonces es divisible dentro de 4, dentro de 2 y dentro de 1. Como tiene 3 números dentro de los que se puede dividir, eso quiere decir que es un número compuesto. Veamos el número 5. El 5 surge de multiplicar 5 por 1 y solo es divisible dentro de sí mismo y dentro de 1, por lo tanto es un número primo. El número 6 surge de multiplicar 6 por 1, 6 y 3 por 2, 6. Es divisible dentro de sí mismo, dentro de 1, dentro de 3 y dentro de 2. Por lo tanto, es un número compuesto. El número 7, por ejemplo, surge de multiplicar 7 por 1. Eso quiere decir que el 7 solo es divisible dentro de sí mismo y dentro de 1. Por lo tanto, es un número primo. El número 8 surge de multiplicar 8 por 1 y 4 por 2. Eso quiere decir que 8 es divisible dentro de sí mismo, dentro de 1, dentro de 4 y dentro de 2. Por lo tanto, el 8 es un número compuesto. Entonces, acá ya tenemos clasificado los números primos y los números compuestos. El 2, el 3, el 5 y el 7 serían primos, el 4, el 6 y el 8 compuestos. Tanto los números primos como los números compuestos son conjuntos infinitos porque los números son infinitos. Ahora veamos la factorización prima. Dice que factorizar un número es expresarlo como el producto de números naturales. En este caso, esos números deben ser números primos. Por eso se llama factorización prima. Entonces acá nos proporcionan dos ejemplos. Por ejemplo, el número 12 dice que lo podemos expresar como 2 por 2 por 3. Recordemos que el 2 y el 3 son números primos. Y si multiplicamos 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Por ejemplo, el 24 se puede expresar como 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4, 4 por 2, 8, 8 por 3, 24. En esta imagen están los números primos desde 0 a 100. Y solo estos números podemos utilizar para trabajar la factorización prima. Por ejemplo, para trabajar la factorización prima del número 12 se trabaja de manera similar a como trabajamos el mínimo común múltiplo. Entonces escribo el número 12, coloco esta barra acá y empiezo a utilizar números primos de la siguiente manera. Por ejemplo, el 12 tiene mitad, entonces voy a usar el número 2, que es el que divide a la mitad del número. 12 dividido dentro de 2 es 6.
la mitad de 12 es 6. Puedo volver a utilizar este número primo que es el 2. 6 dividido dentro de 2, 3. Y acá 3 solamente es divisible dentro de 3, entonces lo divido dentro de 3. 3 dividido dentro de 3 es 1. Por lo tanto, estos tres números formarían la factorización prima del número 12. Entonces, esto los voy a escribir acá. 2 por 2 por 3. Los escribimos como una multiplicación, ¿sí? 2 por 2, 4 y 4 por 3, 12. Veamos, por ejemplo, para el número 24. 24 tiene mitad, entonces utilizamos el 2. 24 dividido dentro de 2 es 12. 12 tiene mitad, puedo volver a utilizar el 2. La mitad de 12 es 6. 6 tiene mitad, puedo volver a utilizar el 2. 6 dividido dentro de 2 es 3. Y 3 solo se puede dividir dentro de sí mismo. 3 dividido dentro de 3 es 1. Entonces estos serían los números que formarían la factorización prima. Entonces me quedaría 2 por 2 por 2 por 3. 2 por 2, 4. 4 por 2, 8. 8 por 3, 24. Veamos, por ejemplo, el 81. No puedo utilizar el 2 porque 81 no tiene mitad exacta. Pero puedo dividir dentro de 3. 81 dividido dentro de 3 es 27. 27 también lo puedo dividir nuevamente dentro de 3. 27 dividido dentro de 3 es 9. 9 también lo puedo dividir dentro de 3, que sería 3, porque 3 por 3 es 9. Y 3 lo puedo dividir dentro de 3. 3 dividido dentro de 3, 1. Estos serían los números que formarían la factorización prima. Y si multiplicamos acá, 3 por 3, 9. 9 por 3, 27. 27 por 3, 81. Veamos el número 35. Como termina en 5, es divisible dentro de 5. 35 dividido dentro de 5 es 7. 7 solo es divisible dentro de 1 y dentro de sí mismo, entonces lo voy a dividir dentro de sí mismo. 7 dividido dentro de 7, 1. Estos serían los números de la factorización prima. Tanto el 5 como el 7 son números primos, entonces estamos bien. Y 5 por 7, 35. Ustedes van a trabajar la ejercitación de lo aprendido. En el inciso 1 dice, marca con una X todos los números primos de la siguiente tabla. El ejemplo te sirve de guía. El ejemplo es el número 7 que está marcado con una X, porque 7 es un número primo. Entonces ustedes solo van a marcar con X todos los números de la tabla que sean números primos. Esta tablita le pueden sacar una copia y pegarla o la pueden copiar en sus hojas, no hay ningún problema. Por favor, cuando marquen con la X, de preferencia que sea con un crayón para que se vea más bonito. En la segunda parte dice, analiza cada una de las siguientes factorizaciones. Si es una factorización prima, en el sector del círculo escribe el resultado de multiplicar estos factores y coloca una estrella, guíate por el ejemplo. Entonces acá, al multiplicar 2 por 3, 6 y 6 por 5, 30. Entonces escribimos acá el número que resulte de multiplicar estos factores. Y si esta es una multiplicación prima, hacemos una estrellita de este lado. Veamos por ejemplo esta. Hacemos la multiplicación. 9 por 4, 36. Y 36 por 2, 72. Pero si nos damos cuenta que aparece el 9. Y el 9 no es un número primo. El 4 tampoco es un número primo, entonces esta no es una factorización prima, por lo tanto no voy a dibujar la estrellita. Y así trabajan los otros dos.